Es La Mañana de Federico. Es radio. Son las 8:01 de la mañana, las 7:01 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía, la sintonía de La Mañana de Federico en Es Radio. Hoy es lunes 10 de abril y les estamos contando cómo se presenta el día en lo que al tiempo se refiere y cómo se va a presentar probablemente en las próximas jornadas para todos aquellos que estén pensando en las vacaciones, pues a partir del miércoles, a partir del jueves, que serán mayoría. Hoy nos espera un día muy parecido al de ayer, con los cielos despejados, poco nubosos, y solo habrá alguna que otra lluvia en Melilla, pero además será débil a primera hora de la jornada. La situación meteorológica se va a prolongar en principio y salvo novedades de última hora a lo largo prácticamente de toda la semana. Así que la previsión del tiempo, si es así y si se lo confirmamos ya el próximo jueves, que estaremos aquí para contárselo, la previsión del tiempo, como les decíamos, que habían hecho los expertos españoles, vencería la de los americanos. Recordarán todos ustedes que Federico les estaba contando la semana pasada que había dos previsiones del tiempo para esta Semana Santa. La que hacían los españoles, los expertos españoles, hablando de una Semana Santa fabulosa, fantástica, como la que estamos disfrutando hasta el momento, y la de los expertos americanos que decían que no, que venían las lluvias. Entonces, bueno, teníamos ahí nuestras dudas. El próximo jueves, si todo sigue igual, daremos el premio a los españoles. Bueno, rachas de viento, eso sí, fuertes en el estrecho. En Madrid hasta ahora estamos a 11 grados, pero hoy la máxima será de 26, así que una jornada soleada muy parecida a la de ayer. La máxima se va a registrar en Orense, nada más y nada menos que 31 grados, jornada desde luego veraniega en Orense, y la mínima en Vitoria, con 1 grado. A partir de las 8:30 aproximadamente de la mañana ya nos acompañarán aquí en nuestro estudio Cayetano González, Fernando Lázaro y Javier Orcajo, con los que analizaremos la actualidad del día, la actualidad del fin de semana, que viene cargado desde luego de noticias. Una de ellas, y es la primera con la que empezamos el repaso a las 5 noticias del día, hoy con Rubén Fernández y con Silvia Ribeiro, es desde luego la muerte sorprendente, el fallecimiento de Carmen Chacón, que se encuentra, su cadáver se encuentra hasta ahora en el anatómico forense a la espera de que se realice la autopsia y de que quede fijada esa hora de la capilla ardiente y la instalación de la capilla ardiente para el último homenaje. Lo cierto es que la noticia ha sido sorprendente, el fallecimiento nos sorprendía ayer a las 8 de la tarde aproximadamente, sobre todo por la juventud y quizá lo más importante porque mucha gente desconocía que Carmen Chacón estaba enferma. Carmen Chacón tenía una cardiopatía congénita muy grave que, como ella misma reconoció en alguna que otra entrevista, hacía que cada día fuese un regalo. Y es cierto, ella misma participaba últimamente en algunos foros dedicados precisamente a las cardiopatías, a estas enfermedades del corazón, y describía su enfermedad como una enfermedad, bueno, pues que a pesar de ello le había permitido, bueno, pues jugar al baloncesto de niña, como había sido su gran deseo, y dedicarse a la política, como había sido su gran pasión. Bueno, todos los detalles de lo que ha sido la vida y la trayectoria política de Carmen Chacón lo repasamos con María Yuste. ¿Qué tal, María? Buenos días. Buenos días. Carmen Chacón, la primera ministra española de Defensa, ha fallecido a los 46 años en Madrid. Fue hallada muerta en su casa después de que sus familiares intentaran localizarla durante horas. Estaba separada de Miguel Barroso y tenía un hijo. Conocida era la cardiopatía congénita que sufría, de la que ella había hablado varias veces, incluso en congresos médicos, para concienciar sobre su enfermedad. Hoy es un día para apoyar la lucha contra las cardiopatías congénitas. La política socialista nació en 1971 en Esplugas de Llobregat, en Barcelona, donde llegó a ser concejal y primera teniente de alcalde. Siendo muy joven ingresó en el PSC y en el año 2000 entró en su ejecutiva nacional, siendo diputada por Barcelona hasta 2004. En ese año es nombrada vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados hasta que entra en el Gobierno de España. José Luis Rodríguez Zapatero la nombró primero ministra de Vivienda y después fue la primera mujer encargada de la cartera de Defensa. Lo hizo durante 4 años. Deja una fotografía para la historia, pasando revista a las tropas en avanzado estado de gestación. Y ahora digan conmigo: ¡viva España!
En 2012 presenta su candidatura a la Secretaría General del PSOE, pero se enfrenta a Alfredo Pérez Rubalcaba y pierde por 22 votos. Fue elegida secretaria de Relaciones Internacionales en julio de 2014 durante el Congreso Extraordinario del PSOE, su último cargo político a nivel nacional. Renunció a entrar en las listas electorales de los comicios del 26 de junio de 2016 y deja su acta de diputada. Su última aparición pública fue para apoyar a Susana Díaz para liderar el PSOE. Dijo que este país merece ya una mujer al frente del gobierno. No lo ha podido ver. Bueno, y de esa mujer se llegó a hablar y se llegó a decir que era ella. La verdad es que su mentor, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo de ella una mujer con mucho poder en este país. Fue la primera mujer en convertirse en ministra de Defensa, como acabamos de escuchar, y de ella se habló como la futura sustituta de Zapatero, su futura líder del Partido Socialista en este país, cosa que finalmente no sucedió. Sobre su enfermedad, ella hablaba y además lo hacía con muchísima claridad, pero lo cierto es que padecía una enfermedad grave y ella la describía, hablaba de esa enfermedad de esta manera. Nací con una cardiopatía congénita, padezco un bloqueo auriculoventricular completo con transposición de grandes vasos. Como imaginarán, no ayuda mucho cuando alguien me pregunta qué me pasa, con lo cual trato de explicar que tengo un ventrículo obturado en un corazón que está básicamente al revés. Pero sobre todo añado que hago una vida normal y hago una vida plena. Bueno, a lo largo del día de hoy los mensajes, por supuesto, de condolencia se repiten y los homenajes se van a suceder. Quedará instalada la capilla ardiente y cuando sepamos dónde va a suceder esto y a partir de qué hora, por supuesto, se lo vamos a comentar. Los tres candidatos a presidir el Partido Socialista, los tres candidatos a liderar la formación, han suspendido de forma temporal sus actos de campaña. Sí, también han querido recordar a Chacón en las redes sociales. En Twitter, Pedro Sánchez decía estar roto y Susana Díaz escribía: no te olvidaré nunca. Tremendo dolor, decía Pachi López, al tiempo que Alfredo Pérez Rubalcaba decía estar desolado. Hoy en la prensa, compañeros y amigos como Felipe González también le dedican sus palabras de cariño. Mariano Rajoy y la Casa Real enviaron sus condolencias. Miquel Iceta recordaba así a su compañera. La recordaremos como aspirante a la Secretaría General del PSOE, la recordaremos como la primera mujer ministra de Defensa, la recordaremos pasando revista a las tropas embarazada de Miquel, la recordaremos siempre. Para nosotros hoy es un día muy triste, es un día de gran dolor por una gran pérdida que podemos compartir con todos. I que la volem compartir amb tothom. Bueno, y es el rostro que acapara todas las portadas, el de Carmen Chacón, pero la noticia que tenemos que analizar desde luego con detención en nuestra tertulia, que tenemos que abordar además de forma inminente a partir de las 8:30, es ese espectáculo de blanqueo a la ETA al que hemos asistido este fin de semana en Bayona y que podría continuar próximamente con un nuevo espectáculo que den jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Entregado ese arsenal, uno se pregunta si realmente pensamos que la ETA es tan tonta de entregar las armas con la que ha cometido los atentados que quedan aún por resolver. Nada más y nada menos que 300 asesinatos. Por otro lado, el análisis que hoy le recomendamos es el que hace Federico Jiménez Los Santos en nuestro periódico, libertaddigital.com, un análisis de la política antiterrorista de los últimos 16 años, en donde el director de este programa llega a la conclusión de por qué hoy nos encontramos en la situación en la que estamos y qué es lo que tendría que suceder para que se dé un vuelco a la situación. La verdad es que Federico es muy pesimista y entiende que este es el final, que la hoja de ruta incluye ese pacto también de la ETA con el actual gobierno de Mariano Rajoy y que a él estamos asistiendo. Lo siguiente será esa aproximación de los presos etarras a las cárceles vascas y si no al tiempo. En cualquier caso, bueno, la justicia francesa y la justicia española comienzan a actuar después del espectáculo, como les digo, mediático de blanqueo de los asesinos al que hemos asistido este fin de semana. La justicia francesa ha llamado a declarar a los autodenominados mediadores de ETA. El juez Velasco y un fiscal de la Audiencia Nacional se trasladarán a Francia para analizar las armas. Algunas podrán ser remitidas a la justicia española siempre y cuando no estén relacionadas con ninguna causa en el país galo. La Razón ha tenido acceso al inventario de la banda que demuestra que aún hay al menos 98 armas en paradero desconocido. Las víctimas exigen a los etarras que ayuden a esclarecer los más de 300 asesinatos y a resolver y que se mantenga la dispersión. Escuchamos a Consuelo Ordóñez y a Francisco José Alcaraz, ambos en esa radio.
Esto lo vivimos con bastante dolor, lógicamente, ¿no? Porque se está haciendo una fiesta de un supuesto desarme que todavía no sabemos en qué consiste, ¿no? Con el solo objetivo de blanquear los crímenes. El desarme de ETA es fruto del desarme del Estado de Derecho, no aplicando la ley o aplicándola de forma torticera para favorecer todo lo que se ha pactado en el proceso de negociación con ETA. Por lo tanto, lo único que espero para conocer la verdad de ese desarme y para conocer la verdad de la historia de ETA es que el Gobierno haga pública las actas de la negociación con ETA. Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Líderes de todos los partidos han valorado este supuesto desarme. El Partido Nacionalista Vasco ya pide un acuerdo en política penitenciaria. Recogiendo sus declaraciones ha estado Jesús Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Desde el Partido Popular hablan de un intento de distorsionar la realidad por parte de los proetarras. Javier Maroto. Y de reescribir la historia vendiéndose como los buenos de la película, vendiéndose como los que desean la paz y entregan las armas y por tanto el lado positivo de la historia, es injusto y además es irreal. A este respecto también se manifestaron los candidatos a la Secretaría General del PSOE. Escuchamos por orden a Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López. Esto ha sido la derrota de ETA a manos del Estado de Derecho y a manos de la democracia. Por lo tanto, no tenemos nada que agradecerle a ETA. Es importante reivindicar el que la democracia derrotó al terror, el que la unidad de todos los demócratas puso pie en pared y derrotó a ETA. Es fundamental en este momento instalar la memoria de la verdad en Euskadi, pero la de la verdad, no la que quieren reescribir otros. Desde Ciudadanos dicen que se trata de una escenificación ridícula, mientras que en Podemos hablan de responsabilidad de todos los actores. Escuchamos primero a Miguel Gutiérrez, luego a Xavier Domènech. Es un nuevo engaño de una banda terrorista que intenta blanquearse. Y creemos que esa magnífica noticia tiene que ser correspondida con la responsabilidad de todos los actores. Y por último, el lehendakari Íñigo Urkullu afirmó que el desarme de ETA está exento de cualquier épica, pero tiene un significado ético central. Certifica definitivamente que ni una sola de las víctimas provocadas por ETA debió producirse nunca. Bueno, son las reacciones que se producían este fin de semana. Pedro Sánchez habría que recordarle también la acción, desde luego, de la Policía y de la Guardia Civil, no solamente de la política para acabar con el terrorismo etarra y sobre todo para detener a todos los terroristas y a todos los comandos que ahora mismo están en las cárceles y que probablemente serán consultados en los próximos días por la banda terrorista ETA para saber si se emite o no un comunicado de disolución definitivo que diese paso a el siguiente punto, que sería ese acercamiento de los presos a las cárceles vascas. Hoy, para acabar con ese espectáculo bochornoso, a través de las páginas del diario de Prisa en El País, nada más y nada menos que John Carlin entrevista a Arnaldo Otegi. En una entrevista que se realizó el pasado viernes, no una entrevista que se ha realizado en las últimas horas, sino el pasado viernes, antes de la entrega de ese arsenal en Bayona. En esa entrevista que podemos leer hoy en el diario El País, el terrorista Arnaldo Otegi dice que no negocian con el gobierno y que tampoco lo hacen a través de ningún intermediario. En esta ocasión se refiere al Partido Nacionalista Vasco. En cualquier caso, el Ejecutivo de Vitoria ya ha pedido al gobierno de Mariano Rajoy que dé pasos para el acercamiento de los presos etarras, que es una de sus reivindicaciones clásicas. No dejamos de hablar de terrorismo porque vamos a dirigir en este punto de la mañana, cuando son las 8:14 minutos, las 7:14 minutos en las Islas Canarias, nuestra mirada a Egipto. Allí de nuevo la persecución de la minoría cristiana se ha hecho patente en las últimas horas. Nada más y nada menos que dos brutales atentados en dos localidades diferentes han acabado con la vida de 44 personas, al menos 100 de ellas han resultado heridas. Lo cierto es que la situación en Egipto de minorías cristianas como los coptos, donde solamente son el 10%, cada vez es peor, es lamentable, se encuentran indefensos, lo denuncian, pero parece ser que nada se puede hacer al respecto. Incluso los propios gobiernos de estos países, y en este lugar hay que señalar a Al-Sisi, son los mayores protectores de los grupos terroristas del ISIS que ya han reivindicado los atentados que se han producido en las últimas horas en la zona. Sí, en Egipto se ha decretado el estado de emergencia tras los atentados perpetrados este pasado domingo, el domingo de Ramos, en dos iglesias coptas en las que 44 personas han fallecido y al menos 100 han resultado heridas. A días de la visita del Papa a Egipto, el presidente Al-Sisi ha confirmado la alerta que se mantendrá al menos durante 3 meses. Escuchamos al Papa. E anche
En relación al atentado que se ha producido desgraciadamente esta mañana en El Cairo, en una iglesia copta, a mi querido hermano, su santidad, Papa Tawadros II, a esa iglesia copta y a toda la nación egipcia, quiero expresarles mi más sentido pésame. Esprimo el mio profondo condoglio. La situación de libertad religiosa de los cristianos en el mundo, especialmente en países islámicos, es cada vez más crítica. Natalia Méndez, buenos días. Buenos días. 1 de cada 3 personas vive en un país sin libertad religiosa. Este era uno de los datos más estremecedores del informe que la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada publicaba el pasado mes de noviembre. Un análisis que comprende desde el año 2014 hasta el 2016 y que advierte del empeoramiento de la situación. Escuchamos a su director, Javier Menéndez Ros. La mayor conclusión del informe es que otra vez y tristemente se detecta un importante deterioro de la situación de libertad religiosa en el mundo, y esto es algo que hay que lamentar. Y especialmente subrayamos que la mayor parte de ese deterioro se produce en países islámicos. Estos dos hechos, junto con también en Europa Occidental y en otros países que hay cada vez menos respeto y más actitudes, especialmente contra los cristianos, quizás sean los puntos fundamentales del informe. Más datos salían a relucir en este documento, como que en el 20% de los países se cometen graves violaciones contra la libertad religiosa. Uno de los principales factores que han provocado el aumento de esta vulneración ha sido el Islam extremista, convirtiéndose actualmente en la principal causa de persecución en el mundo. 1 de cada 5 países ha sufrido atentados terroristas en los últimos años, un aumento que en dicho informe se calificó como hiperextremismo islamista. Sin embargo, la persecución también se debe a estados autoritarios, nacionalismos u otros grupos fundamentalistas. Eso sí, el cristianismo sigue siendo la religión más perseguida. Aunque no hay datos concretos, las mayores masacres contra las minorías religiosas se cometen en Oriente Medio. Bien, y seguimos muy pendientes de la situación y de los pasos dados por Donald Trump en los Estados Unidos después de la intervención que se produjo contra una base en Siria en respuesta a ese ataque químico que acabó con la vida de casi 80 personas, 30 de ellos niños. Hoy de lo que se está hablando es del movimiento de las flotas americanas frente a Corea, precisamente para intimidar al dictador coreano, y todo ello después de esa importante reunión que mantuvo Donald Trump con el presidente chino la semana pasada en la Casa Blanca. La verdad es que la situación es complicada, hay que seguirla de cerca, y los movimientos de Trump, como imprevisible que es, también hay que seguirlos al instante, porque en cualquier circunstancia o cualquier situación puede cambiar al segundo. Rusia e Irán, los aliados de Bashar al-Assad, advierten a Donald Trump de que tomará represalias si repite el ataque a Siria. Sin embargo, Estados Unidos ya ha manifestado que en estos momentos considera una prioridad su expulsión del país. De hecho, hace unas horas hemos conocido que Trump ha telefoneado personalmente al comandante de uno de los bombarderos a la base siria para felicitarle personalmente por la operación. Bueno, como les digo, hay que estar muy pendiente de lo que sucede, casi al segundo. En Venezuela también muy pendientes de las acciones de los opositores que se van a desarrollar en las próximas horas, donde ya se está organizando una manifestación para las próximas horas en respuesta a esa inhabilitación de Capriles sorprendente que se producía también este fin de semana. Venezuela vivirá hoy una nueva jornada de protestas tras una noche de disturbios, después de que el régimen de Nicolás Maduro decretara 15 años de inhabilitación para el opositor Enrique Capriles. El gobierno ha recurrido a las fuerzas del ejército para reprimir las protestas, en las que han sido detenidas al menos 67 personas. Los gobiernos de España, México y Paraguay han lamentado en un comunicado la inhabilitación de Capriles, que acusa a Maduro de no querer elecciones. Esa inhabilitación nunca va a surtir efectos. Todo eso es para desmoralizar, para quitarle la esperanza a la gente, para impedir que yo sea candidato y sea presidente. Pero esto no se trata de una candidatura, se trata de Venezuela, y vamos a luchar para cambiar nuestro país. Bueno, y como no hay 5 sin 6 y hoy es un día especial, por supuesto, tenemos que hacer un hueco en este resumen de noticias a Sergio García, que ya es el último vencedor, el flamante vencedor del Masters de Augustas. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días. Sergio García ha logrado el primer mayor de su carrera tras lograr el Máster de Augusta de golf, uno de los 4 torneos más importantes de este deporte. Recibía la chaqueta verde de manos de Danny Willett, un logro que tan solo Severiano Ballesteros y José María Olazábal habían logrado antes. Este era el momento en el que el golfista castellonense se imponía a Justin Rose tras un playoff épico. And after so many years,
once and for all for Sergio. El de Borriol rompía a llorar segundos después de ese instante que acaban de escuchar, para minutos después, y ya más tranquilo, mostrar su felicidad por un trofeo que intentaba lograr desde su primera participación en 1999 y que quiso dedicar a su prometida Angela Atkins y a sus dos ídolos, Severiano Ballesteros y Olazábal. This course is something, Con dificultad para expresar lo que sentía en ese momento, García destacaba también el apoyo que le habían brindado los fans, destacaba lo difícil que había sido lograr la victoria y, como decimos, se mostraba orgulloso por estar a la altura de sus ídolos con una victoria que, casualidades del destino, coincidía con el 60 cumpleaños de Severiano Ballesteros. Es la mañana, es radio. A las 8:21 de la mañana, 7:21 en las Islas Canarias, nos vamos con Iberia. ¿A dónde, Rubén? ¿Dónde nos propones? Sí, pues a Perú, porque este verano la aerolínea ofrecerá 10 vuelos semanales a Lima, 3 más de los que ofrece habitualmente, y recuerda porque Lima es la puerta de entrada para visitar Cuzco, Machu Picchu o Arequipa y otros muchos atractivos que alberga este gran país de América del Sur. Entra en iberia.com y compra tu billete para un destino irrepetible. Bueno, pues una buena, desde luego, opción, ir a Perú, mucho que ver en el país. Bueno, y los oyentes que ya nos estarán escuchando desde primerísima hora de la mañana, porque aquí seguimos con normalidad el programa, vamos a estar hasta las 12 del mediodía. ¿Qué es lo que, a dónde se pueden dirigir para dejarnos su opinión y poderles escuchar a partir de las 9:30, como siempre? Pueden elegir, Rosana, pueden llamarnos y dejarnos un mensaje en nuestro contestador automático llamando al 91-409-0503, 91-409-0503, o si les es más fácil, pueden dejarnos un comentario en nuestra cuenta oficial de Twitter, @eslamanana de FJL. Entre todas las llamadas de nuestros oyentes y también los espectadores de Movistar, vamos a sortear un lote de productos Lola que hoy se va para Juan Solano, Alicante. Enhorabuena. Bueno, pues enhorabuena para Juan. Hasta Alicante se va el lote de productos Lola. A las 8:23 vamos a hacer una pausa para la publicidad y nada, enseguida regresamos ya con nuestra tertulia. Les recuerdo que hoy van a estar con nosotros, con todos ustedes, Cayetano González, Fernando Lázaro y Javier Horcajo, aquí en unos instantes. Es la mañana de Federico. Es radio.